Muy buenos días en este 1 de junio, lunes, una pausa comercial para decir delante de nuestro querido invitado Carlos Asilis de Globista Investments que estamos celebrando 40 años de la historia de CNN y este capítulo, Carlos, pues toca ahora pues con el COVID-19, ¿eh? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Gabriela, y felicidades por ese 40 aniversario. Sí, ya mucho tiempo ha pasado. Carlos, yo te traje a ti invitado el día de hoy porque hemos tenido un fin de semana de protestas, de toques de queda en más de 20 estados, en al menos 40 ciudades, el enojo de la población y en tiempos de COVID-19 y de colapso económico, pues quedan al desnudo después del asesinato de George Floyd allá en Minneapolis, pues quedan al desnudo como no se veían durante estas semanas de pandemia pues todos los temas de desigualdad y social, económica para este grupo de población, que no el único, pero en este momento, en el caso de los afroestadounidenses. Y bueno, estamos tocando este tema desde el ámbito económico porque hay un ángulo que es muy revelador, que da mucha información sobre las desventajas de este grupo de población. Así es, Gabriela. Efectivamente, este episodio evidentemente que ha escalado a nivel de revueltas a lo largo de toda la geografía territorial norteamericana. Es muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero también, en función de varias consideraciones. En primer orden, evidentemente cambia mucho la narrativa que va a dominar la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre. Yo entiendo que va a levantar la importancia de las políticas sociales destinadas a solventar todas estas deficiencias que se han acumulado en los estatus, en el ámbito social y socioeconómico en Estados Unidos desde siglos, ¿no? Pero que evidentemente en los últimos 5 o 10 años se han acumulado. Esto significa, evidentemente, que puede tener implicaciones en el resultado de las elecciones. Puede ser que, y esto es importante tanto desde el punto de vista económico como de mercado, que los demócratas se beneficien, no tan solo de cara a las probabilidades de alcanzar una victoria en la Casa Blanca, sino también en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes como el Senado. Los mercados no les gusta ver un gobierno donde el control sea monolítico, recaiga sobre los hombros de un solo partido, o sea que desde ese punto puede ser importante. Desde el punto de vista económico también es muy importante estas revueltas porque levantan la importancia de encarar estas necesidades sociales del país. Y no existen los fondos. Claramente, la coyuntura es muy desfavorable para los gobiernos locales de cómo solventar estas necesidades, porque los gobiernos locales y las ciudades, los presupuestos tienen que estar balanceados por legislación. Eso no es así en el caso del gobierno federal. ¿Cómo interpretan los inversionistas hoy los eventos de los últimos días? Si estás viendo que todavía no arrancaba la bolsa, pero estamos en tendencia positiva, está el optimismo sentado de que estas reaperturas graduales iban pues a generar cierta reactivación. Pero tienes estas protestas, tienes destrucción de la propiedad privada, tienes grandes aglomeraciones y el riesgo de contagios, porque no hay que olvidar que tenemos el COVID entre nosotros. Efectivamente, Gabriela, hay dos mecanismos en el corto plazo que pueden ser desfavorables tanto para la bolsa como para el ritmo económico. Uno es el factor que mencionas muy bien, que es el que aumenta los prospectos, el potencial de una reaceleración de los niveles de contagio del virus. Y en segundo orden es los niveles de confianza del consumidor. Nuestra economía depende mucho del gasto del consumidor y obviamente el ánimo a gastar uno entiende por parte de los individuos, debería de disminuirse, uno entiende en función de lo que uno está viendo en las pantallas. Claro. Quiero regresar a todas estas reflexiones que has hecho, Carlos, el asunto del momento en el que llegan estas protestas, este incidente que nos hace pensar en el gran masivo déficit que vamos a tener por todos estos masivos paquetes de alivio y al mismo tiempo la deuda, donde se encuentra y hacia dónde se encamina. Y no parece haber los recursos, pero la necesidad es amplísima. Los estados hoy día ya necesitan pues más recursos, necesitan que un Congreso se mueva en este momento a aprobarles más recursos. ¿Cuánto esto es el primer gran problema y crees tú que está el ánimo político ahora sí para resolverlo y darle cauce?
No, ese punto es esencial, Gabriel, el que acabas de mencionar. Es decir, la economía norteamericana depende mucho de lo que transcurre en las ciudades. Y las ciudades, muchos servicios públicos recaen sobre los hombros de la tesorería de los gobiernos locales. Y como hemos mencionado, los gobiernos locales tienen que balancear su presupuesto. Entonces, eso significa que en coyunturas cíclicas adversas, como la que estamos atravesando, donde 40 millones de norteamericanos han perdido su empleo, estas ciudades evidentemente están atravesando por momentos muy difíciles, a tal punto que muchas ciudades están despidiendo, están reduciendo su plantilla. Las ciudades de New Jersey, Nueva York, está sucediendo. Entonces, en un momento donde como consecuencia de lo que hemos visto en las últimas semanas y los últimos días y las últimas horas, las necesidades de gasto social han aumentado. Entonces, esa tensión entre las necesidades y las posibilidades de acometer esas grandes necesidades requiere de la intervención del gobierno federal. En una coyuntura donde hay mucha tensión política entre la administración Trump y muchos gobiernos de ciudades importantes, claramente en el noreste. Entonces, hay un ámbito político ahí importante, Gabriela, que obviamente en un año electoral, donde está altamente cargado, ¿no?, por todo lo que está transcurriendo. Hay que seguir de cerca la dinámica electoral, la dinámica política entre los demócratas y los republicanos, pero el pueblo está clamando por acción. Está reclamando por acción, no simplemente por una retórica, y habrá que ver cómo eso se traduce al momento el día de las elecciones. Y si hablamos de grupos, por ejemplo, los afroestadounidenses, tú sabes que con los latinos el desempleo ya subió a más de 16% cuando estamos por recibir el dato este viernes del empleo, del retrato de lo que sería el mes de mayo. Pero tienes una población afroestadounidense con mucha menor tasa de lo que sería de propiedad de vivienda, de ser propietarios de su vivienda, con alto nivel de desempleo, que apenas en octubre de 2019 habían marcado entre 5 y 6, pues el mínimo en años. Una población que tiene un nivel neto de riqueza que a veces es, varias estadísticas lo dicen, hasta 10 veces menor que la de la población blanca, entre otros. No quiere decir que no hayan avanzado a lo largo del tiempo, pero sí quiere decir que esta estampa tiene todavía contrastes muy serios todavía en relación con este progreso que es lo que es el American Dream, ¿no? Sí, absolutamente. Y en una coyuntura, Gabriela, donde tenemos tendencias que son problemáticas y desafiantes para el mercado laboral. Es la tendencia de la automatización, robotización, el envejecimiento poblacional, la globalización, que uno entiende que va a haber una cierta reversión en ese proceso de globalización, y una coyuntura cíclica donde los gobiernos no tienen los recursos para estar contratando los niveles. Entonces, eso golpea mayormente a estas poblaciones afroamericanas, a las hispanas en menor grado, pero a las afroamericanas claramente es un golpe importante. Oye, no me quiero escuchar socialista, pero tú sabes que mucho se habla de este contrato social y cuánto la población siente que hace parte de este contrato social en cualquier país, no nada más en Estados Unidos. Si Claro. tienes estas protestas cuestionando ese contrato social que nos une como sociedad en Estados Unidos, etcétera, voy a traer los mercados. ¿Están los inversionistas listos para escuchar las medidas que son necesarias para reforzar, aliviar, digamos, arreglar este contrato social que no solamente tiene que ver con lo que hace un agente de policía o lo que hace la policía, tiene que ver con otro tipo de cosas, oportunidades, acceso a salud, a educación, a tecnología, a banda ancha, etcétera, Carlos? ¿Cómo piensas que va a reaccionar el mercado? ¿Es un mensaje que gusta? Sí, no, el mercado no está preparado para esto, Gabriela, porque yo entiendo que la ola de transformaciones que va a requerir la economía para reflejar estas necesidades del pueblo, de la población, son importantes y son de primer orden. Y el mercado por lo general toma su tiempo antes de descontar estos cambios tan estructurales tan importantes. Entonces, ejemplos. El fenómeno de la deglobalización se va a traducir, por ejemplo, en un resurgir, un renacimiento de algunos elementos, de algunas secciones del sector manufacturero. Eso va a ser bueno para la población, la fuerza laboral norteamericana, pero va a encarecer los costos. Eso, los mercados financieros no necesariamente se están enfocando en ello. En segundo orden, todo este énfasis en inventario al tiempo, ¿no? Just in time. Inventory, ese protocolo de tener inventario solamente lo mínimo requerido para satisfacer
las necesidades de venta, va a ser sustituido por just in case, inventario de en caso que haya un episodio como la pandemia, en caso que haya un episodio, fenómeno geopolítico. Y eso supondrá niveles de inventarios mayores, con lo cual el costo del capital de trabajo va a ser mayor. El mercado no creo que está preparado para ello. En tercer orden, como bien dices, quizás la necesidad de un protocolo de ingreso universal, un universal income, ¿no? Una compensación universal para acometer estas necesidades que estamos viendo aflorar con esta protesta. Y en cuarto lugar, evidentemente, el gasto de salud. El gasto de salud en Estados Unidos, que ha llegado a representar cerca del 18% del Producto Interior Bruto, sin necesariamente manifestar indicadores de desempeño que vemos en países, en Europa, Canadá, donde gastan una tercera parte de lo que gastamos nosotros en salud, hay algo que no cuadra, ¿no? Y yo creo que la población está pidiendo, está reclamando ver un poco niveles mayores de eficiencia. El mercado no está preparado para eso. O sea que yo creo que vamos a ver cierto tipo de respuesta. Y finalmente, Gabriela, es el tema de las leyes anticompetitivas. La realidad es que estas grandes empresas, Facebook, Google y demás, Amazon, en décadas normales donde existía un respeto a las leyes antimonopólicas, estas empresas no hubieran podido comprar empresas mucho más pequeñas que ellas, que hubieran competido con un Facebook o con Google, y eso se dio en los últimos 10, 15 años. Es decir, el entorno, el ambiente de respeto y de cara a las leyes y protección antimonopólica competitiva, ¿no? Son los antitrust, no se respetó. Entonces, tenemos un fenómeno donde las acciones de 5 empresas, básicamente sostienen el 30%, 35% de los índices bursátiles. Yo creo que el mercado no está preparado a que veamos una cierta reversión en esa dinámica. Pues parece que no, pero parece que se hace inevitable, ¿no? Para cerrar, Carlos, inevitable. Así me parece, sí, Gabriel. Sí. Carlos Asilis, no sabes cómo te agradezco esta participación, 6 días en protestas y toda esta conversación nacional que pues parece que nos está encaminando a meses de un debate fuerte, intenso, entre los aspirantes a la Casa Blanca y la reelección de Trump, por supuesto. Así es, Gabriela, definitivamente.